Hola, hola, saludos y bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Anna de Frozen. Ya está en el canal el tutorial para tejer a Elsa. No olviden también ir a mirarlo para que las tejan juntas. Les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar para tejerla. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Siempre me ayudan mucho cuando lo hacen. Les voy a dejar por aquí también la lista de puntos que tenemos que saber para poder hacer a nuestra Anna. No olviden que si tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, vamos a comenzar y para eso vamos a hacer primero sus brazos. Para los brazos vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 5 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color celeste y vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y dejar una hebra para coser al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este. Y ahora vamos a continuar haciendo las piernas. Y vamos a comenzar en este azul oscuro haciendo los zapatos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora con el color de la piel y tejiendo en blow, es decir en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos. Y sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar nuevamente al color azul oscuro. Ahora en azul vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos.
En la primera pierna ya podemos cortar y rematar en ese punto y vamos a hacer otra pierna igual a esta y no vamos a cortar. Y ahora vamos a unirlas y para eso en la que estamos tejiendo vamos a hacer 6 puntos bajos. Buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda y vamos a hacer los 12 puntos bajos de la otra pierna. Hacemos ahora los 6 puntos bajos que nos faltaban en esta pierna. De este modo nos tienen que haber quedado un total de 24 puntos bajos alrededor y vamos a hacer ahora 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 20 puntos bajos. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto y en este punto vamos a cambiar al color de la piel. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo y vamos a hacer ahora un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. Y vamos a hacer ahora una vuelta más de los mismos 6 puntos bajos. Vamos a dejar la cabeza por el momento y vamos a continuar con el vestido. Vamos a hacer entonces la falda y para eso vamos a enganchar el hilo azul rey en las hebras traseras que dejamos en la cintura aquí. Y vamos a empezar haciendo un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. El resto de la falda lo vamos a tejer en medios puntos altos y más suelto de lo que tejemos
normalmente y cada una de las vueltas la vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Y lo que vamos a hacer ahora es 2 vueltas más de los mismos 30 medios puntos altos en flow. Y ahora en flow vamos a hacer 4 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos para tener 36 medios puntos altos. Ahora en flow vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 36 medios puntos altos. En la siguiente vuelta en flow vamos a hacer 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 42 medios puntos altos. Aquí ya rematé la falda, ya podemos cortar y esconder los hilos. La falda de Ana es más corta que la del vestido de Elsa, entonces dejamos hasta aquí y ahora vamos a empezar a hacer la capa. Con este hilo magenta vamos a enganchar en las hebras traseras del cuello, aquí. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener un total de 18 puntos bajos. Estiramos un poco. Esta primera parte la rematamos y ahora para continuar vamos a coser los brazos justo debajo del cuello que acabamos de hacer, de esta forma. Así nos quedan los brazos ya cosidos y ahora vamos a continuar con la capa. Entonces vamos a enganchar nuevamente este hilo y vamos a dejar 6 puntos libres en la parte delantera del vestido. Esos 6 puntos van a quedar libres, entonces vamos a trabajar en los 12 puntos restantes para hacer como tal la capa. Aproximadamente desde este punto, dejando los 6 puntos libres, vamos a enganchar nuevamente el hilo magenta. Y en estos 12 puntos que tenemos disponibles para tejer, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así nos queda el inicio de la capa y ahora el resto de la capa lo vamos a trabajar en medios puntos altos. Aquí vamos a levantar 2 cadenas
Y en estos 18 puntos que tejemos vamos a hacer un aumento de medio punto alto al comienzo y un aumento de medio punto alto al final para tener un total de 20 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos y vamos a hacer nuevamente un aumento de medio punto alto al comienzo y un aumento de medio punto alto al final para tener 22 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos, hacemos un aumento de medio punto alto al comienzo, un aumento de medio punto alto al final para tener 24 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 24 medios puntos altos, sin olvidarnos de levantar siempre 2 cadenas antes de girar el tejido. Así queda entonces la capa y el vestido de Ana. Y ahora vamos a continuar con la cabeza. Y para eso en los 6 puntos que habíamos dejado aquí vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a aplanar los puntos con la ayuda de las manos de esta forma. Vamos también a rellenar el cuello un poco y vamos a hacer ahora 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y con ayuda de los alfileres vamos a ubicar los ojos de seguridad. Y para eso vamos a empezar contando desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos, 6 vueltas hacia arriba. Y entre las vueltas 6 y 7, con 5 puntos de separación entre ellos, van a ir los ojos y vamos a poner solamente el ojo primero sin los tapones. Y ahora vamos a bordar los detalles de los ojos. Y para eso vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la vamos a sacar por el punto lateral del ojo aquí. Y la volvemos a guardar por este punto de acá.
de este modo, y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café claro del que vamos a hacer el cabello. Para las pestañas vamos a sacar el hilo por el punto medio arriba del ojo y lo vamos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco aquí. Y hacemos lo mismo al otro lado. Ahora para las cejas vamos a sacar el hilo por el punto arriba de donde tenemos la pestaña. Contamos 2 puntos. Así. Ahora contamos 5 puntos en la frente y por el quinto punto sacamos el hilo nuevamente, contamos 2 y listo. Así quedan los detalles del rostro de Ana. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando que con ellos se nos fijen en su punto los hilos adentro de la cabeza para que no se muevan. Y ahora vamos a continuar disminuyendo y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Seguimos rellenando. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar la cabeza y hacemos 6 disminuciones. Rematamos, vamos a dejar una hebra y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Aquí yo ya cerré y ahora voy a introducir la aguja por el centro del cierre. Voy a ubicar los 2 puntos céntricos entre los ojos. A través de esos 2 puntos va a ir la nariz de Ana. Entonces vamos a sacar la aguja por un lado. Y contamos los 2 puntos y volvemos a guardar el hilo. Así. Con una sola pasada es suficiente para la nariz. Si nos quedó algún punto hundido, con ayuda de la aguja lanera, con la parte de atrás de la aguja, vamos a empujarlos para que no nos queden hundidos, sino parejos.
Y listo, eso es todo para el rostro de Ana. Y vamos a continuar con el cabello. Para el cabello vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Y vamos a empezar a hacer mechones y vamos a hacer 20 cadenas. Y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 18 medios puntos altos. Ahora vamos a saltar un punto en la base. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Hacemos 2 puntos deslizados más. Y ahora vamos a levantar nuevamente 20 cadenas. Y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 18 medios puntos altos. Vamos ahora a saltar un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos lo mismo que acabamos de hacer con este mechón 3 veces más. Bien, aquí tenemos 5 mechones y el sexto va a ir en este espacio que dejamos acá. En las hebras que dejamos libres vamos a enganchar este hilo crema que fue con el que hicimos también el cabello de Elsa. Y en las hebras que dejamos libres enganchamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los otros mechones, 20 cadenas y 18 medios puntos altos.
Aquí ya lo tenemos. Vamos a saltar un punto, hacemos un punto deslizado, rematamos. Así nos quedan entonces los 6 mechones. Y ahora vamos a hacer mechones para las trenzas de Ana. Entonces vamos a hacer aquí 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 25 cadenas. Y a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 24 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el procedimiento 2 veces más para completar 3 mechones. Aquí tenemos los 3 mechones de la primera trenza y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Y vamos a hacer un mechón de 25 cadenas y 24 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado en bloc, hacemos 2 puntos deslizados más y hacemos un mechón más de 25 cadenas y 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos y ya podemos rematar y cortar este hilo. Y ahora, como hicimos con el otro mechón blanco, vamos a enganchar en el espacio que dejamos acá, en las hebras. Enganchamos este hilo crema y vamos a hacer 25 cadenas y 24 puntos bajos como los demás. Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado y rematamos este mechón. Así queda el cabello. Y ahora vamos a hacer ambas trenzas de Ana. Algo así. Vamos a fijar las puntas con silicona para que no se nos abran. Ya hice las dos y las fijé con alfileres mientras se secan. Y ahora vamos a ubicar el cabello en la cabeza de Ana de esta forma. Que quede distribuida la mitad del cabello con la mitad del rostro. Que nos queden 2 vueltas aproximadamente disponibles en la frente y los mechones los vamos a ubicar 4 para un lado, así, y 2 para el otro lado.
así. Y para que no se nos muevan, podemos fijarlos con un poco de silicona, con punticos de silicona, y que quede bien peinada. Así nos quedaría. Así se ve ya con el cabello seco. Ustedes pueden ubicar las trenzas hacia adelante o hacia atrás. También le he echado un poco de rubor a sus mejillas. Y ya hemos terminado entonces a nuestra Ana. Espero que les haya gustado, espero que la hayan tejido. No olviden que también tenemos disponible a Elsa para que las tejan juntas, y también tenemos muchas otras princesas ya disponibles. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. No olviden que si tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Hasta la próxima.